Hola, bienvenidos una semana más a este espacio tan cargado de historia, de costumbrismo, de nostalgia y por supuesto de entretenimiento, y que lo llamamos habitualmente España en nuestra memoria. Yo siempre he comentado que es muy bueno repasar todo, absolutamente todo, lo bueno para mejorarlo y lo malo para que no vuelva a suceder. Por este motivo comenzamos este programa trasladándonos a aquel mes de octubre de 1934 y concretamente en Cataluña, donde el que era por entonces presidente de la Generalitat, Lluís Companys, declara el Estado independiente del resto de la nación española, o sea, se subleva contra la República. Lo vemos y lo escuchamos. El gobierno y el Parlamento de Cataluña aprueban la ley de contratos de cultivo, contradiciendo así la política del gobierno central. Poco después, un tribunal de garantías del gobierno de Samper la declara inconstitucional. Esquerra y PNV no admiten el fallo y como protesta abandonan las Cortes. Otros partidos no se solidarizaron con esa actitud y defienden a los agricultores poderosos. Entre los trabajadores y los pequeños propietarios agrícolas del campo catalán cunde el malestar y aumenta la tensión. En septiembre, Samper y Lluís Companys, presidente de la Generalitat, discuten el derecho del Parlamento catalán para legislar en ese asunto y llegan a un acuerdo. Acuerdo que indigna a la CEDA, demostrando con su enfado que la derecha no aprueba el Estatuto de Cataluña. Gil Robles quiere que su partido acceda al gobierno y retira su apoyo a Samper. El 4 de octubre se constituye un nuevo gabinete presidido por Lerroux, que deja entrar en el gobierno a 3 miembros de la CEDA. Los rumores dejan trascender que los cedistas, en su afán revisionador, pretenden reformar la Constitución. Izquierda Republicana, el partido de hazaña de se ha entregado el gobierno de la República a sus enemigos. Pero no solo protesta Izquierda Republicana. También el sindicato de UGT y la ejecutiva del Partido Socialista muestran su contrariedad por el nuevo gabinete. La Unión General de Trabajadores hace llegar a sus afiliados de toda España una orden de huelga inmediata, huelga que tardaría poco tiempo en tomar aspecto revolucionario. El gobierno de Madrid recurre al ejército en prevención de que el paro afecte al servicio mínimo que deben prestar los transportes públicos. Pero es en Asturias y Cataluña donde se dan las repercusiones más importantes. La tarde del 6 de octubre de 1934, el presidente Companys proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Ante los grupos que esperan delante del balcón de la Generalitat, Companys informa que Cataluña se separa del gobierno de Madrid porque ahora está dominado por republicanos fascistas, haciendo clara referencia a la CEDA. Además declara que, mientras en Madrid no se resuelvan los problemas, se establece un gobierno provisional de la República que residiría en Cataluña. Para lograr su propósito, Companys pide ayuda al general Domingo Batet, capitán general de Cataluña. Pero el militar se confiesa servidor del gobierno legítimo de Madrid y se apresura a declarar el estado de guerra. Manda que el ejército intervenga y ordena que se emplee la artillería para vencer la resistencia de los somatenes. Meses después, el general Batet agradecería el apoyo recibido por el gobierno central ante el Consejo de Ministros. Dos hechos hay en mi vida militar que me han causado profunda emoción. Uno de ellos, la visita que hice a los cuarteles de la guarnición de Barcelona después de los sucesos acaecidos en la noche del 6 al 7 de octubre. Otro, la atención que ha tenido el gobierno de la República al recibirme para que, como representante de aquel ejército, expresarme la satisfacción con que el gobierno había visto la actuación del mismo. Estos dos hechos me llenan de gratitud y de orgullo. Gratitud hacia el gobierno, gratitud hacia aquella guarnición, hacia el ejército de la 4ª División. El ejército de Batet toma la plaza Sant Jaume y parlamenta con el comandante Pérez Farrás al mando de los mozos de escuadra para que se rindan. Ante su negativa,
el ejército dispara contra el Palacio de la Generalitat y la refriega se prolonga hasta el alba. Las emisoras de radio lanzan mensajes de ánimo para que siga la lucha en defensa de la República de Compiègne, pero el ejército está mejor armado y más organizado, aunque son inferior en número. Para evitar que aumente el número de víctimas, Compiègne decide rendirse, y así se lo comunica por teléfono al general Batet. Y a continuación se lo hace saber por radio a los combatientes que se van entregando en toda Cataluña. Los mozos de escuadra también entregan sus armas y son arrestados. Compiègne y otros responsables de la insurrección son conducidos a la Capitanía General. El general Batet ordena que les arresten y les trasladan a la prisión flotante en la que se ha convertido el barco Uruguay. El balance de víctimas del trágico suceso sería de 46 muertos y 117 heridos. Como consecuencia de la intentona, el gobierno suspende el Estatuto de Autonomía y aumenta la presencia militar en Cataluña. Llega a Barcelona una bandera de la Legión y se aumenta con más tropas la guarnición de Cataluña. A partir de ese momento, darían comienzo las detenciones masivas indiscriminadas y la situación política entre el gobierno central y el catalán empeoraría. Los avatares de la vida, el general Domingo Batet y el presidente Luis Companys, enfrentados en aquel año de 1934. Tiempo más tarde les uniría una circunstancia, y fue que en el año 1937 el general Domingo Batet fue fusilado en Burgos, y posteriormente en 1940 el expresidente Luis Companys sería fusilado en el foso del castillo de Montjuïc. Y nos vamos a ir a un año muy importante, 1969. Y yo creo que fue muy importante por muchos hechos, pero yo creo que el hecho que más destaca fue que el entonces jefe del Estado, el general Franco, en su pequeño despacho, una noche, se dedicó a redactar el borrador de nombramiento de príncipe de España y sucesor para él, a título de rey, a nuestro rey actual, don Juan Carlos de Borbón, entonces príncipe de España, que además era un título que no existía, porque siempre el sucesor de la corona era príncipe de Asturias. 1969, un año muy interesante. Lo vemos y lo escuchamos. Es el momento de nombrar al sucesor del caudillo. En julio las Cortes se reúnen para aprobar la ley de sucesión. Primero votan los ministros, muchos de ellos con sus flamantes uniformes del movimiento. Luego emiten su voto los demás. Resultado: 491 procuradores a favor, 19 en contra y 9 abstenciones. Al joven príncipe le esperan juramentos que al cabo del tiempo resultarán embarazosos. Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, a título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Señor, en este histórico momento en el que los españoles vemos asegurada en vuestra Alteza y vuestros sucesores la continuidad del orden regular sucesorio y de los principios del movimiento y demás leyes fundamentales del reino, las Cortes españolas esperan confiadamente la decisión de vuestra abnegada entrega al servicio de la patria y a la empresa de su engrandecimiento en paz, justicia y libertad. Dios os guarde, Señor. He aquí algunas palabras del discurso de su Alteza. Formado en la España surgida el 18 de julio, he conocido paso a paso las importantes realizaciones que se han conseguido bajo el mando magistral del Generalísimo. Este acto, trascendental para mí, representa mi entrega total al servicio de la patria. En julio de 1969 es cuando se nombra a don Juan Carlos de Borbón príncipe de España. La verdad es que Franco tuvo grandes dudas, se retrasó el tema, puesto que había las posibles alternativas por las presiones políticas de don Carlos Hugo y de don Alfonso Borbón, casado con la nieta de Franco. Y yo me acuerdo que, como a principios del año 69, me llamó un día al Pardo y me dijo: Miguel, te voy a pedir que reúnas
al Consejo Nacional, a los miembros, a los consejeros de libre designación, para que palpes un poco realmente cuál es la sensación entre estas tres posibles candidaturas, cómo está cara a don Juan Carlos de Borbón. Yo los reuní, yo era el más joven, por supuesto, muy joven, a los miembros o consejeros de libre designación que se llamaban los Dayete, los famosos consejeros Dayete, y la reacción fue bastante regular. Unos pues eran partidarios de don Alfonso, otros de don Carlos Hugo, y algunos incluso no partidarios de don Juan Carlos de Borbón. Franco no me dijo nada, y un mes antes, aproximadamente del mes de julio del nombramiento del príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, me llaman al Pardo urgente que vaya. Digo, ¿qué habré pasado? Porque a mí me llamaban muchas veces y siempre normalmente era una bronca la que me solía llevar encima. Me llama y me dice, Franco Miguel, quiero decirte una cosa, y te voy a decir una cosa absolutamente reservada, y es que te voy a enseñar el borrador del decreto de nombramiento del príncipe de España. Y le dije, pues muchas gracias, mi general, muchísimas gracias. Y me dijo, Miguel, lo único que te prohíbo es que no se lo digas a nadie. Y yo dije, pues, como comprenderá, mi general, a nadie lo voy a ir comentando por ahí, pero a una persona se lo voy a decir. Y me dijo, a nadie, a nadie. Y dije, pues a Su Alteza Real, el futuro príncipe de España, se lo tengo que ir a decir. De allí me fui a la Zarzuela, miraba para atrás y para adelante por si me iba a la Zarzuela, a lo mejor me pasaba algo en broma. Llegué a la Zarzuela, lo conté, y de habernos estado llamando de tú y Miguelón y Juanito toda la vida, pegué un taconazo, hice una inclinación y le dije, señor, buenos días. Y no hubo que decir nada más. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Tanto juramento, y más que eso, el hecho de que Franco nombrara al hijo y no al padre, provocó un muy serio enfado de don Juan, que mantendría una tensa relación con su hijo durante mucho tiempo. Incluso estuvieron meses sin hablarse, pese a los buenos oficios de doña María de las Mercedes, la madre de don Juan Carlos. Nada más conocer la designación de su hijo, don Juan publica el 19 de julio un manifiesto reivindicando la monarquía parlamentaria, y en el que no alude directamente a lo ocurrido en las Cortes. A última hora había suavizado su reacción. En aquellos momentos a mí no me interesaba para nada los problemas de la sucesión. Lo más importante era la música, como la que suena. Todo tiene su fin, de mis amigos los módulos. ¡Qué tiempos! Tomás el teclista, compañero mío en otro grupo, o Pepe Robles, el guitarra y cantante. Todo tiene su fin. Lo de Juan Carlos no solo irritó a su padre, también por otras razones a Girón y los falangistas menos flexibles, Alfonso de Borbón, serio pretendiente al trono, Carlos Hugo de Borbón, candidato carlista, y por supuesto a la oposición, que era ilegal. Como se ve en las imágenes, el menos enfadado era el propio don Juan Carlos, que de momento tenía muy claro que se encontraba en el mismo barco que el jefe del Estado.
La nave del conde de Barcelona hacía agua, aunque don Juan trataba de mantenerla a flote. Desde que visité a Madrid recientemente, con ocasión del retorno de mi querida madre, no he dejado un solo día de meditar intensamente sobre el futuro de nuestra patria. Mi soledad sigue siendo tan española como fue mi visita. España se me sigue entrando por las puertas todos los días. La contemplación entrañable de Madrid, en el que vi una ciudad de Occidente en plena expansión. El contacto personal con tantos españoles de diversa condición y pensamiento. La inequívoca manifestación del afecto popular que recibí. Todo se me ha incitado a examinar más profundamente la trascendencia de cuanto he recibido y la responsabilidad de lo que tengo que ofrecer. Sé que se ha dicho de mí y de la institución que represento que tenemos prisa. Llevo 40 años viviendo fuera de mi patria y no creo que nadie me haya oído una palabra de impaciencia ni menos de despecho. Tampoco las pronunciaré ahora, cuando he regresado de mi breve visita con un más acrisolado sentido del deber que excluye todo género de urgencias e improvisaciones. Nunca tuve prisa, pero siempre estuve presto. Cuando España me necesite, me encontrará en mi puesto sin vacilación, porque lo que sí os ofrezco de modo rotundo es que en mí no se quebrará el eje más sólido que España puede necesitar para su futuro, la teoría secular de los que me precedieron en el trono de San Fernando y de los reyes católicos. En diversas ocasiones he manifestado que la aparición de la monarquía en la vida española ha de producirse mediante una pacífica transferencia de lealtades, dando ocasión al apoyo pleno del pueblo español, pues sin él ningún régimen puede ser fecundo y eficaz. Debemos combatir la tendencia al mesianismo de los españoles, convenciéndoles de que no existen instituciones que con una varita mágica resuelven los problemas sin la cooperación abnegada y patriótica de toda la nación. Me considero engranado en un esquema institucional tan concreto y sin dubitación que la desorientación o confusión de opiniones varias que algunas veces llegan desde los españoles hasta mí, no puedo entenderlas, sino como producto de intencionada propaganda, como fenómeno provocado y fomentado. Nadie que examine la legalidad vigente en España puede dudar de que ella tiene señalado y prescrito un futuro monárquico. Nadie tampoco puede de buena fe desdeñar las ventajas inmensas que para el prestigio inicial de la institución, en el instante delicadísimo de su regreso, significará el hacer coincidir los mecanismos legales sucesorios con el respeto a la legitimidad histórica. No formulo esa afirmación como punto de vista personal, sino pensando en el bien común. Es demasiado claro que en su día poner en contradicción ante el país la ley y la legitimidad es convertir en perplejidad polémica y problema abierto lo que por definición tiene que ser unidad y claridad. Aprendizaje moral ha sido mi vida de ausente, así como lo ha sido para mi hijo su presencia estudiosa en la patria. En este día quiero bendecir ante todos vosotros la memoria de mi padre, el rey don Alfonso XIII, al que todos tenemos que agradecer la educación que siempre dio a sus hijos varones de simples soldados. Es decir, educación de rigor, sobriedad, espíritu del deber y sentido de disciplina. Virtudes que por sí mismas son escuela de milicia y también son escuela de ciudadanía. Virtudes que pedimos a Dios nos conserve y que sean útiles a la patria, a la que se la tenemos desde siempre ofrecidas. Y para terminar, como siempre, las dos eternas palabras: ¡Viva España! Miguel Primo de Rivera, en aquel año de 1969 era el consejero del reino más joven. Él con anterioridad había sido alcalde de Jerez, y como alcalde de Jerez, justamente en el año de la llegada de los Beatles a España, en 1965, él tuvo una participación de promoción del vino de Jerez importante. Él me lo contó, y es que trasladó unas botas, o sea, 4 barriles de vino, al aeropuerto de Madrid-Barajas, donde cada uno de los Beatles, John, Paul, George y Lennon, firmaron ambas botas.
Pues en la actualidad una de las botas, concretamente la que firmó John Lennon, ha sido dada por desaparecida. Y hablando de John Lennon, nos vamos a trasladar a 1966, el año en el que él llegó a Almería y vivió en Almería durante 6 semanas. Llegó a Almería con la intención de interpretar un papel en la película de Richard Lester, Cómo gané la guerra. Lo que pasa es que allí en Almería ocurrieron muchas más cosas, como por ejemplo compuso una maravilla de canción que luego posteriormente grabarían los Beatles, y también es donde parece ser que él pensó en la posibilidad de dejar los Beatles. Como todos bien sabemos, fue lo que de alguna forma en el año 69 produjo la separación del grupo. John Lennon en Almería. Lo vemos y lo escuchamos. John Lennon pasó unas 6 semanas fundamentales aquí en Almería. Hizo una de las canciones más importantes de los Beatles, que se llama Strawberry Fields Forever, en donde él recordaba un lugar de su infancia que se llama Strawberry Fields, donde él iba de niño a jugar. Ese lugar, Strawberry Fields, tenía una casa, tenía un jardín, tenía una verja, y él se lo pasaba muy bien. Era una especie de lugar imaginario, de lugar idílico, donde él se refugiaba pues de su infancia un poco problemática que tuvo, porque fue abandonado por sus padres, etc. Él mismo reconoce que hizo la canción en Almería, y él mismo reconoce que la grabó en Almería, una versión pues rudimentaria de la canción. Y curiosamente esa cinta donde él grabó Strawberry Fields Forever la rotuló como Santa Isabel Demos, las grabaciones de Santa Isabel. Santa Isabel es la inscripción que figuraba en la verja original de la casa. Estuve allí, me senté, fue en la mañana con su Catherine, aunque estaba el vestido de soldado, y he contado muchas veces que tenía resplandor. John tenía resplandor, era una de las pocas personas que yo he visto que tenían resplandor, o sea que había algo que decía no solo lo que era su presente, sino lo que habría de ser su futuro. Lo que yo quería era conseguir, como el perro que quiere la presa, era conseguir mi entrevista. Yo sabía que era un documento importante, y lo que hice fue esperar. Y recuerdo que fui y me senté en el suelo, porque él se sentó en una silla de lona, y nos dieron, pues, no sé si fue media hora, estuvimos un poquito más, estuvimos casi 3/4. Yo llevaba algunas preguntas escritas, pero a la hora de la verdad, pues todo fue fluido y directo con la persona que había que nos traducía en aquella entrevista. Me causó una gran sensación. John Lennon saying goodbye from the set in Almería, Spain. No found out on the wall, but oh well. I read the news today, oh boy. Aquí fue donde él verdaderamente se topó con Strawberry Fields, con ese lugar de su infancia donde él se refugiaba, donde él jugaba con sus amigos, porque esta casa, conocida como la casa de la familia Romero Balma, tiene mucha concomitancia con el Strawberry Fields original. Esto era un oasis, esto era una mancha verde en medio del páramo almeriense, donde apenas había árboles. Aquí vivía la burguesía almeriense, y bueno, supieron buscar su comodidad, supieron dotarse de jardines inmensos y maravillosos, y eso John Lennon lo percibió en medio del desierto almeriense. Percibió que aquí tenía una especie de Edén que le hizo volar con su imaginación hacia el Strawberry Fields de su infancia. John Lennon con esta casa tiene una relación mágica que él mismo califica de romántica. John Lennon, él empezó la canción antes de venirse a vivir aquí, que fue el 9 de octubre, con ocasión de su cumpleaños. Él se vino aquí con Michael Crawford, el famoso fantasma de la ópera, se vino con Ringo Starr y se vino con Neil Aspinall, que hoy día es el director del Imperio Beatle de todo el mundo. Y el paso de la playa, de lo que hoy es el Delfín Verde, aquí,
pues un poco le alivió, porque las sensaciones de John Lennon sobre Almería eran muy confusas. Hasta el punto de que tuvo que refugiarse en su memoria, en sus recuerdos, y él reconoce que en Almería él decidió dejar los Beatles. Ahora bien, faltarían 3 años, quedarían 3 años largos hasta que los Beatles se separaron, pero John Lennon admite que en Almería esta tranquilidad, este sol, este aburrimiento incluso, le hizo pensar en dejar los Beatles, que los Beatles habían llegado a su más alto grado de popularidad, de fama y de calidad. Y ya el tiempo se nos termina, y para despedirme les propongo que veamos pues imágenes y música de aquel Madrid, de aquella década de los años 60, y de cómo de alguna forma pues se lo montaba la juventud de aquella época. Pues con imágenes y música de aquella década de los 60 y de aquel Madrid, pues me despido de todos ustedes diciéndoles lo de siempre, que les quiero mucho y hasta la semana que viene. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés décoiffé par tes mains. Las horas voy contando porque esta noche nos veremos de nuevo. Eternos los minutos que nos separan, me parece que son color de fantasía, tiene el vestido que he bordado, soñando y brillos de esperanza, luce su encaje para hablarte de amor. Quiero que esta noche tú me mires solo a mí, que puedas decir de verdad que soy la más bella, que no hay otra como yo, la más bella del baile. He puesto en mis cabellos todo el aroma de ilusiones. De novia seré de todo el baile, yo seré de todo el baile, seguramente la más bella por tu amor. La más bella solo por tu amor. La más bella solo por tu amor. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Pour mieux évincer toutes celles que tu vas aimer. Ce soir tu seras la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Par toi, je fonde l'espoir de la robe que j'ai voulue et que j'ai cousu point par point. Sera chiffonner les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé. Rêvé à quoi? À toi. Que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle